al reconocido economista Martín Redrado para analizar los desafíos locales de las pymes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días, un placer de poder acompañar. ¿Cómo está acoplando el...? ¿Estamos bien? ¿De audio? Sí. Muy buenos días, un placer poder acompañar esta vez en la querida provincia de Santa Fe, en Rosario, acompañar a este grupo de Somos Pyme que viene creciendo. Yo tengo la suerte de acompañarlos a ustedes en distintos eventos. Y como siempre les digo, lo que busco en esta mañana es compartir con ustedes claves, conceptos que les puedan ser útiles para la toma de decisiones. Y quería entonces comenzar para este seminario, este summit que ha convocado el amigo Cris Dátola, tiene como título Coordenadas 2025. Precisamente darles a todos ustedes por dónde van a andar las coordenadas que ustedes necesitan para tomar mejores decisiones. Entonces quiero empezar por el mundo y sobre todo siempre tengo la característica de analizar qué es lo que está pasando en el mundo, obviamente no de manera abstracta, sino con la implicancia o qué significa para nosotros en la Argentina. Bueno, en principio creo que todos debemos tener en cuenta qué momento histórico estamos viviendo. Quizás si uno tuviera que hacer un corte en este proceso de cambio que también se está dando en los poderes mundiales, probablemente habría que ponerlo en 2008-2009, la crisis financiera internacional, donde dejamos de tener un mundo unipolar. Recordemos que después de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, quedó un mundo unipolar con la Unión Soviética, y empiezan a estar estos dos actores, Estados Unidos y China. Estados Unidos como una potencia consolidada y China como una potencia emergente, que busca, sobre todo en países emergentes, como lo ha hecho en América Latina, poder suministrar a sus industrias de las materias primas suficientes, primero para poder ser autosuficiente, para poder alimentar a casi 1.500 millones de chinos, pero también va creciendo la tensión entre los Estados Unidos y China. Y hay siempre hay intelectuales y demás que van formando opinión. En Estados Unidos hace unos años salió un libro de quien fue profesor mío en la universidad, se llama Graham Allison, que se llama Destinado a la Guerra, y que tiene una tesis muy interesante, central, que sinceramente yo no la comparto, pero quiero también, siempre también cuando doy charlas no tan grandes, también charlas uno a uno, mucha gente me pregunta: Martín, ¿por qué el gobierno no hace tal cosa? ¿Por qué el ministro de Economía no hace tal cosa? Y uno también se pregunta. Entonces yo siempre les digo, no piensen con la lógica que cada uno de ustedes tiene, sino piensen con la lógica de aquel que toma decisiones, que es una lógica quizás distinta. Y yo lo que quiero acá poner es la lógica de lo que está pensando, lo que están pensando muchos en el sector político y que toman decisiones en Estados Unidos. Y este libro ha sido clave. ¿Cuál es la tesis de este libro? Toma un punto interesante en la historia, que es la caída de Esparta y el surgimiento de Atenas, y que está muy bien contada por un historiador griego que se llamó Tucídides. Por eso el libro se llama Si se puede evitar la trampa de Tucídides. ¿Por qué le llama la trampa de Tucídides? Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver? Ya ahora voy rápido al punto que quiero destacar en este gráfico. El punto es que lo que señalaba Tucídides es que para que hubiera el surgimiento de Atenas, tuvo que existir una guerra entre Esparta y Atenas. Hubo desconfianza, hubo miedos, y lo que hace Graham Allison es extrapola todos los surgimientos de imperios en el mundo y la caída de esos imperios. Toma la caída del imperio, el surgimiento y la caída del imperio romano, Carlomagno, por supuesto el surgimiento del Reino Unido, la unificación, luego el surgimiento del Imperio Español, el surgimiento del Imperio Holandés, luego nuevamente el Reino Unido, el surgimiento de los Estados Unidos, el surgimiento de Alemania. De 15
ejemplos que hay de imperios que tuvieron su auge, su apogeo, su caída siempre terminó en una guerra. Este es el punto central, ¿no? De 15 o de 17, perdón, 14 terminaron en guerra. Es decir, que los ciclos históricos terminaron en guerra. Lo que se pregunta, Alison, y yo no comparto, es si la tensión entre Estados Unidos y China va a terminar en una guerra. Una guerra de las que estamos acostumbrados desde el punto de vista militar. Mi tesis, me puedo equivocar, pero por supuesto estamos también en un momento donde estamos jugando con muchas hipótesis. Pero quiero ir al pensamiento ahora norteamericano y qué está detrás de esta guerra arancelaria. Porque no es solamente una guerra de tarifas, hay algo más desde el punto de vista de ideas que está detrás de esta tesis y que significa básicamente que cada uno de los dos, tanto China como los Estados Unidos, ahora los Estados Unidos, se preparan para una hipótesis de conflicto. Esto no quiere decir, y esto sí siempre sirve en la vida profesional y personal y en la vida también de cada uno, cuando uno se traza un escenario en su empresa, dice, ¿cuál es el escenario base? ¿Cuánto vamos a crecer este año? ¿Cuánto vamos a crecer en producción? ¿Cuántos empleados o no vamos a tomar? Y luego dice, ¿cuál es el peor escenario? Y le hace una prueba de tensión a todas las variables que controla y las que no controla, y hace un mejor escenario. Bueno, se preparan siempre, también ese famoso dicho, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, cada una de las dos potencias trata de ser autosuficiente. China ya ha hecho mucho en esto. Y le ha ganado mucho terreno a los Estados Unidos en el sentido de tomar materias primas en el resto del mundo. Lo hemos visto en América Latina. Una de las cosas que siempre digo, y yo adelanto, yo creo que Argentina tiene que ser multipolar en términos de la política internacional. Hoy se guía por intereses. Los Estados Unidos hoy se guían por intereses. Cada negociación lo que tiene que significar para la Argentina es qué significa en términos de más empleos, más y mejor empleos para los argentinos y más y mejores dólares genuinos, no dólares financieros, sino dólares que sean de exportación, porque logramos nuevos mercados internacionales. Pero lo que quiero señalar entonces es que este proceso que está iniciando nuevamente el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene una mirada de cómo se autoabastece los Estados Unidos en el caso de un conflicto mayor. Y de ahí entonces la suba de aranceles, y lo que vemos es también, fíjense ustedes, la cantidad de medidas discriminatorias. El azul oscuro muestra la cantidad de medidas discriminatorias. Discriminatorias es cuando un país unilateralmente le dice al otro, te subo aranceles y vos hacés lo que quieras, y obviamente hay reciprocidad. Los otros juegan, como lo estamos viendo en este momento. Es decir, ese mundo que estaba basado en reglas, el mundo que surgió de 1945 de Naciones Unidas, el mundo que surgió de tener una Organización Mundial de Comercio que le bajó los aranceles a todo el mundo en la última ronda, que fue la ronda de negociación multilateral de Uruguay. Ese mundo ya no existe más. Hoy estamos en un mundo que no está basado en reglas, sino que está basado en negociaciones y está basado puramente en intereses. Y esto también lo digo entonces cuando pienso en Argentina y cuando pienso también en ustedes. Siempre que hagan una negociación, ya sea con otro dentro de América Latina, porque las pymes son importantes en términos de su proyección hacia América Latina, piensen en términos de cuánto empleo y cuántos dólares. Y también eso es lo que tenemos que pedir a la Argentina como país, ¿no? Y vean ustedes también que los aranceles industriales en todos estos países son relativamente bajos. Por lo tanto, cuando uno hace una negociación comercial y pide una baja, y Argentina, como se ha dicho, y sobre todo en esta provincia tan rica en materia agrícola, en mi ya intensa carrera profesional, pocos recuerdan que yo he sido vicecanciller y fue una de las etapas que más aprendí. En general, uno intelectualmente, cuando va a la función pública, no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo absolutamente para nada. Pero a mí ser vicecanciller
del año 2002 al 2004 me dio mucha relación con los sectores reales de la economía. Y eso realmente para mi carrera profesional fue, yo diría, un eje central, que tuviera que decir un punto bisagra, porque me tocó defender los intereses argentinos, en particular los intereses agrícolas. Argentina, la provincia de Santa Fe, es una potencia agrícola y siempre tenemos restricciones. Es decir, en los bienes industriales hay mucha liberalización, pero en los bienes agrícolas, cada vez que queremos siempre a la Argentina en una mesa de negociación, se la ve como muy agresiva, hipercompetitiva. Estamos ahí compitiendo con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, y por lo tanto siempre hay políticas defensivas. Por lo tanto, cuidado que en negociaciones comerciales, si nos dan reducción de aranceles industriales, en el resto del mundo, Argentina no gana mucho. Primer punto, entonces. Esta tendencia digamos, de tensión que hay en el mundo, lo que está buscando el presidente de los Estados Unidos, y acá una oportunidad para América Latina, que la vamos a ver en los próximos meses, está buscando el suministros seguros para sus propias industrias. Entonces, aquellos que sean capaces de darle suministros seguros, ¿por qué? Porque en una hipótesis de conflicto se puede cortar el suministro, como ocurrió en la pandemia, de microprocesadores. Y entonces los autos en los Estados Unidos pasaba lo mismo que en la Argentina. Ustedes querían ir a comprar un auto, no había, o tenían que esperar 6 meses o tenían que pagar un sobreprecio. ¿Por qué? Porque los semiconductores que venían de China no llegaban para poder incorporarse a los autos en los Estados Unidos, o porque había un corte en la cadena de suministro, o porque se habían cortado los fletes. En esa hipótesis, entonces, está la nueva mirada hacia la región, a ver qué es lo que le puede proveer la región en términos de nuevas cadenas productivas. Por ejemplo, yo veo una oportunidad para la industria automotriz, y esto en particular, una zona importante de esta provincia, al norte, Rafaela, que realmente es una potencia industrial en términos de producir autopartes. Bueno, cuidado que con los problemas que tiene México, van a estar mirando las empresas automotrices, sobre todo las de Estados Unidos, a cómo podemos entrar en la cadena de producción, en la cadena de valor, en la cadena de suministro, lo puedo decir también en materia de alimentos, en materia de alimentos procesados. Bueno, hay que analizar porque Estados Unidos va a tener otra mirada hacia la región para ver cómo se puede suministrar a sus principales industrias en el caso de tener un conflicto. Ahora, en este contexto, que ha marcado mucha incertidumbre, estas medidas unilaterales que uno se pregunta hacia dónde está yendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos se están preparando para una hipótesis de conflicto y por lo tanto están mirando cómo pueden ser autosuficientes dentro de los Estados Unidos, pero también dentro de su propio continente. En este contexto, lo que hay es un aumento de la incertidumbre. Lo que va a estar presente durante todo este año, y esto sí es un factor negativo para la región, es que si ustedes me preguntaban hace 2 meses, Martín, ¿cuál es tu proyección de la baja de la tasa de interés en los Estados Unidos? Yo les hubiera dicho probablemente bajaría 1 punto. ¿Por qué es importante que baje la tasa de interés? Porque si baja la tasa de interés en los Estados Unidos, los inversores de ese país, en particular los financieros, y yo no soy tan amigo de recibir inversiones financieras, si se reciben inversiones financieras como lo hice en el 2005 cuando fui presidente del Banco Central, le puse un encaje a las inversiones de corto plazo, porque así como las inversiones de corto plazo entran, también se van. Son esos capitales volátiles o que se llama dinero caliente. Pero lo que ustedes ven es en Estados Unidos 2 cosas. Primero, una inflación que le cuesta bajar del 2,8%, con un tema que es muy parecido a la Argentina, se los voy a mostrar en un rato, servicios crece más, 3,4% que el resto de bienes, y la expansión, acá está mostrando la expansión de la actividad, también está mostrando un frenazo. Entonces, en este contexto de incertidumbre, donde tenemos inflación, el objetivo de inflación del Banco Central de los Estados Unidos es tener 2% anual, 2,8% todavía está alto. Y entonces, lo hemos visto también en la reunión del directorio de la Reserva Federal ayer, lo que tenemos es un desencillar hasta que aclare. Lo que decimos acá en Argentina, y los gringos dicen wait and see. Vamos a esperar hasta que aclare a ver dónde caen, dónde se estabiliza la polvareda
en los Estados Unidos y por lo tanto no baja la tasa de interés y eso significa que no hay capitales o flujo de capitales hacia mercados emergentes. En este contexto también empieza a hablarse dentro de la Argentina y también en la región de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces yo digo, bueno, momentito, entonces miremos los intereses de la Argentina y cada negociación comercial es cuánto me das y cuánto gano, y cuánto me das en términos de empleo, cuánto me das en términos de inversiones productivas. Entonces aquí lo que tenemos es que Argentina ha sido deficitaria crónicamente con los Estados Unidos, con un cambio en el último año en donde que hemos tenido dos factores, están uno positivo y otro no tanto. El año pasado tuvimos un pequeño superávit comercial, 300 millones de dólares. ¿Por qué? Por la recesión que tuvimos. Claramente cuando hay una recesión se importa menos, y también ahora tenemos que ver en un proceso de expansión cuánto se importa. Entonces, al haber recesión se importó menos de todo el resto del mundo, se exportó entonces más saldo comercial, pero también hay un factor muy positivo que tiene la Argentina, que ustedes lo saben, que es el factor energético. Buena parte de las importaciones que teníamos de Estados Unidos eran los barcos de gas natural licuado, que lamentablemente Argentina empezó a importar a partir de 2007 por falta de generación de energía. Esto es un cambio estructural que está ocurriendo en la Argentina, en particular en la provincia de Neuquén y hacia el sur en los distintos yacimientos, que está permitiendo que Argentina tenga récord de producción este año, 850.000 barriles de petróleo diarios que Argentina va a producir, casi la mitad en Vaca Muerta. Hay que trabajar también más en materia de gas, que es otro factor muy importante, sobre todo para la producción de derivados. Argentina necesita tener una nueva planta de urea para mejorar y seguir mejorando la competitividad del campo, que como ustedes saben, la urea es un derivado del gas, y para eso se necesitan obras de infraestructura al respecto. Pero observen ustedes también en este quid pro quo, y por supuesto acá las letras son muy chiquitas, pero créanme que están la mayoría de los productos argentinos, y está el nivel de arancel que tienen. El arancel promedio que tiene hoy la Argentina le cobra los productos que vienen del resto del mundo en promedio. Aquí he puesto todos y por supuesto los que quieran ahondar en el detalle se lo piden a los organizadores, pero quiero ir al concepto. Los Estados Unidos el arancel promedio es 3%, y el nuestro es 13,5%. Entonces, cuidado lo que se da en una negociación. Damos más nosotros que lo que pueden dar los Estados Unidos y hay que ver qué nos dan en materia agrícola. Lo que digo es, cuidado con lanzarnos a las ideas de vamos a un acuerdo de libre comercio. Si yo tuviera que sugerir, porque me gusta y todos los que estamos acá queremos que a la Argentina le vaya mejor, yo creo que a Argentina le va a ir mejor si propone un tratado de protección de inversiones hacia las inversiones de los Estados Unidos que quieran venir hacia la Argentina en materia de estabilidad impositiva, en materia de garantías de acceso a divisas, que ir a un tratado de libre comercio. O si vamos a un tratado de libre comercio, midamos bien qué damos y qué obtenemos al respecto, porque estamos en un mundo guiado por intereses. Y Argentina entonces tiene que guiarse exclusivamente por intereses, no por afinidades, ¿no? Sino intereses. Y los intereses es, vamos a generar más y mejor empleo, más y mejores salarios para los argentinos. Acá un ejercicio que hicimos con mi equipo de Fundación Capital, que es lo que llamamos la elasticidad ingreso de las importaciones. Esto significa, por cada punto que crece el producto en la Argentina, por cada punto de crecimiento, ¿cuánto crecen las importaciones? Y observen ustedes, ahí tomemos el promedio de las últimas décadas, es que este año vamos a crecer, por ejemplo, 4,5%, hay que multiplicar casi por 4, por 3,7. Es decir, las importaciones van a crecer un 16%. Entonces, nosotros este año vamos a tener un saldo comercial que va disminuyendo de casi 20.000 millones a 12.000 millones, por supuesto con una economía que está en crecimiento. Ahora, si vamos a comparar con décadas de mayor apertura, como la década de los 90, lo que teníamos era una elasticidad de ingreso porque había sustitución de producción local por importaciones. Ojo con esto, era 4,9.
Es decir, que por cada punto de crecimiento, uno toma la década de los 90, por cada punto de crecimiento del producto, las importaciones crecían casi 5. Fíjense, esto es un ejercicio teórico. Digo, ¿qué pasaría si tuviéramos la misma elasticidad, el mismo grado de apertura que teníamos en los 90? Ojo que baja nuestro superávit comercial. Entonces digo, acá hay que mirar con mucha precisión qué gano y qué pierdo en cada acuerdo comercial, teniendo en cuenta, yo iría mucho más por qué inversiones puede hacer los Estados Unidos en la región, en Argentina, en otros países de América Latina, pero lo que nos compete a nosotros, que nos produzca más empleo, que les pueda generar suministros a sus industrias esenciales, pero que genere más empleo en la Argentina. Esa es la clave de una política de integración productiva que debe tener la Argentina hacia adelante, entendiendo qué es lo que pasa en el mundo. Vayamos entonces a nuestro país, digamos, entendiendo este contexto mundial, esta tensión entre los dos países, que significa que Argentina debe ser amigo de todos, no debe tener, pero debe cuidar siempre sus intereses. ¿Quién es el país? Y otra cosa que no se mira mucho aquí es mirar hacia los países del sudeste asiático. Indonesia va a ser la cuarta economía mundial. Compra todo lo que produce Argentina. Bueno, no hablamos acá de Indonesia. Y también para pymes decirle más integración con el resto de América Latina. Y esto no tiene nada que ver con la política, es buscar intereses comunes con pares, con industrias, con productores de la región. Hay mucho por crecer en el comercio intrarregional y aquí hay también una oportunidad. Vamos entonces a la Argentina y lo que se está discutiendo hoy, en estos días, la coyuntura. ¿Se acerca la salida del cepo? Bueno, vemos un tema del balance del Banco Central. Ustedes han visto que lo que se ha discutido fundamentalmente es el acuerdo con el Fondo Monetario. Y aquí yo escribí la semana pasada, estaba en el exterior, pero me pidieron de un día para otro cuando surgió el famoso DNU del Poder Ejecutivo, que escribiera. La verdad que tuve poco tiempo, pero tocaba un tema que me tocaba muy de cerca a mí, que es el famoso tema de las letras intransferibles. Muchos de ustedes recordarán, algunos quizás no, que mi enfrentamiento con la entonces presidenta de la Nación fue cuando le dije: Presidenta, las reservas no son de usted ni son del presidente del Banco Central. Los 50.000 millones de dólares que tenemos en el Banco Central, genuinos, sin deducirle swap con China, sin nada de eso, son de los argentinos. Y yo soy meramente un administrador que tengo que rendir cuentas de cómo se utilizan esas reservas. Bueno, ustedes recordarán el conflicto, algunos no, si no se los recuerdo brevemente. Yo le dije: no me envíe un DNU, en realidad hice que lo analizaran todas las áreas del Banco Central, todas las áreas técnicas, que esto era perjudicial para la Argentina, y que en todo caso, si quería que mandara una ley, que se debatiera en el Congreso, que yo fuera al Congreso a poder debatir esta ley y explicar por qué era negativo para el Banco Central, y si se votaba por mayoría, obviamente me tenía que ir. No adoptó esa tesitura, adoptó la tesitura de llevarse todo por delante. Hubo este conflicto, yo dije: aquí no, con estas letras fui a la justicia me dio la razón y luego renuncié el 29 de enero de 2010. El resultado de esto fue todos los papelitos de colores, las letras intransferibles. ¿Qué dijo este gobierno? El acuerdo con el Fondo Monetario no es para endeudarse más, sino para recapitalizar el Banco Central. Hoy el Banco Central, ¿por qué no puede liberar el cepo de un día para otro? Porque tiene reservas negativas, porque el kirchnerismo hizo uso y abuso de sacarle reservas. Yo cuando salí del Banco Central escribí un libro que llamó Sin Reservas. Terminaron el 2015 dejando las reservas en cero. Ahora, lo que nunca imaginé era el concepto de reservas negativas. ¿Qué significa reservas negativas? Cuando uno mira lo que tiene el Banco Central y lo que debe el Banco Central, debe más de lo que tiene en términos de dólares. Entonces, lo que hace este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es devolverle los dólares al Banco Central y sacarle esos papelitos de colores. Miren lo que es en pesos. Está en pesos, son 54 billones de pesos, que eso tiene que ver también con la nominalidad, con el grado de evaluación. Cuando yo dejé el Banco Central, el dólar estaba 3,8
3 pesos con 8 era un dólar. Hoy vale, si tomamos el oficial, 1.050, si tomamos el contado con liquidación o el dólar financiero, 1.300. Fíjense lo que ha ocurrido en esta última década de uso y abuso. Y entonces lo que tenemos es, cuando lo miramos en dólares, al precio de mercado son 23.000 millones de dólares de papeles de colores que en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario se intenta cambiar. Ahora bien, vamos al centro de la discusión de hoy, que es la política cambiaria. Entonces uno se pregunta, y yo no voy a entrar en esta discusión que creo que es estéril, si está caro, si está barato, porque todo es con respecto a qué. Lo que sí digo es, ¿qué países del mundo tienen la misma política cambiaria que la Argentina? Es decir, que tienen un tipo de cambio fijo y preanunciado. Y uno mira y son muy pocos países, son 3 países los que tienen el llamado crawling peg o devaluación preanunciada, que son países de África, Botsuana, Zambia y se me escapa uno más. Lo que quiero señalar con este gráfico es que Argentina tiene una política cambiaria de transición. Se ha utilizado lo que llamamos el ancla cambiaria para poder bajar la tasa de inflación, pero tenemos que ir hacia una política cambiaria permanente y de largo plazo. Muchas veces en este tipo de charlas, o a veces más en el mano a mano, o a veces en alguna entrevista televisiva, me dicen, la macro está bien, pero la micro está mal. Y yo digo, un momentito, ¿de qué se compone la macro? No pretendo dar una clase, pero sí, cuando ustedes le hablen de macroeconomía, piensen en 4 variables. La primera es la fiscal. Y sí, aquí ha habido un avance enorme, principal activo que hemos tenido de este cambio que necesitábamos los argentinos. Este cambio en donde cada uno de ustedes en su empresa sabe que no se puede gastar más de lo que ingresa, pero que la clase política le daba lo mismo, manoteaba el Banco Central, se endeudaba. Bueno, eso se terminó. Y entonces uno puede decir, si alcanzó el equilibrio presupuestario, algunos dicen se podría haber hecho mejor. Yo digo, momentito, hay que estar ahí. Hay que estar ahí en tomar decisiones y eso ha sido un logro importante. Ahora, la política macroeconómica no es solamente la política fiscal, no es la política solamente de equilibrio presupuestario. Hay otras 3 variables. La otra es la política monetaria y en esto sí también tenemos un manejo muy profesional. Hoy el Banco Central no está financiando al gobierno nacional, se ha dejado de ser la escribanía del Ministerio de Economía. La tercera variante es la política financiera. Y la política financiera significa tener acceso libre a mercados financieros internacionales para poder bajar la tasa de interés, extender los plazos. Ahí estamos a mitad de camino. Y la cuarta pata, muy importante, de toda la política macroeconómica es la política cambiaria. Y aquí es donde se juega, digamos, el principal, si se quiere, campo de juego que tiene el gobierno, la Argentina diría, porque acá estamos todos embarcados en la misma, la Argentina en las próximas, yo diría durante el próximo año. Porque, ¿qué vemos acá cuando miramos a las reservas? Hoy Argentina tiene una situación muy particular. Estamos con cepo y sin reservas. La situación ideal es estar sin cepo y con reservas. Es decir, nos tenemos que manejar, digamos, de esta vertiente, tenemos que ir hacia esa vertiente. Tenemos que acumular dólares. La manera de acumular dólares, por supuesto, es con exportaciones. Aquí hicimos un ejercicio en términos de qué pasa si se saca el dólar blend. Bueno, no tengo información privilegiada de lo que es la negociación con el Fondo Monetario, pero ustedes miren, siempre uno tiene que mirar en términos de cuando camino por la calle, la primera pregunta que me hacen, camino, voy a tomar un café acá en el resto del país, es, Martín, ¿qué va a pasar con el dólar? Y yo digo, bueno, miren, es la oferta, cuánto es la oferta de dólares que tenemos, y ahí partimos de reservas netas negativas, y un banco central que le cuesta acumular reservas. Esta es la principal variable que ustedes tienen que mirar. Si les interesa, por supuesto, este tema porque afecta su negocio. Y uno tiene también que mirar la demanda, la posible demanda de pesos. Y la posible demanda de pesos es básicamente los depósitos. Uno piensa en el extremo, si todos los depósitos que están en el sistema financiero se convierten de pesos a dólares. Nunca ha ocurrido esto,
pero son ejercicios para mostrarnos oferta y demanda. Este simple ejercicio lo que les está mostrando es hay menos oferta que demanda. Entonces, por eso, cuando algunos me preguntan la pregunta de estos últimos días, ¿se devalúa, no se devalúa? Miren, es muy difícil en este contexto salir del cepo. Y ojo que yo durante mi gestión pasé la crisis de las hipotecas, la crisis financiera internacional, siempre tuve un solo tipo de cambio, nunca puse una restricción, soy enemigo, no solo diciéndolo, porque hay muchos que lo dicen, yo lo hice. Soy enemigo en la práctica, porque creo que eso es nocivo para el sector privado, pero observen ustedes que una de las cosas que uno puede sí apostar es muy difícil que siga el dólar blend. ¿Por qué el dólar blend? Digamos, creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero el 20% de lo que exporta una empresa argentina, sea del agro, sobre todo la más castigada, se tiene que ofertar en el mercado de contado con liquidación, y el 80% por el mercado oficial. Bueno, el 20% de las exportaciones significa 1.200 millones de dólares por mes, que va a ser ofrecido en el mercado de contado con liquidación, y por eso ha estado una de las razones por las cuales ha estado tan planchado. Pero esos son 1.200 millones de dólares, multiplíquenlo por 12, 14.000 millones de dólares que pierde el Banco Central si tiene dólar blend. Entonces, una de las características que probablemente tengamos, y aquí hemos hecho un ejercicio en términos de si se elimina el dólar blend, terminamos con 7.800 millones, e hicimos un ejercicio también, por poner un número, si el Fondo Monetario nos prestara 10.000 millones, probablemente esté más en la cifra, se va a sumar cifra del BID, del Banco Mundial y se llegue a los 20.000, pero bueno, el ejercicio es Argentina tiene que acumular dólares y por lo tanto esta es la clave para poder salir del cepo. Acá está el nivel de intervención que ha tenido el Banco Central, tanto en el mercado oficial como la intervención indirecta. Ustedes saben que también los dólares que compra el Banco Central en el mercado oficial de cambios los puede volcar en el mercado contado con liquidación. Pero bueno, seguimos entonces. ¿Por qué? Porque por el pago de deuda y por esta intervención le cuesta mucho al Banco Central acumular reservas y por lo tanto por eso también le es difícil la salida del cepo. ¿Qué viene para este año? Bueno, lo que tenemos es un proceso de desinflación, pero también fenómeno parecido al de Estados Unidos. Observen ustedes el precio de los servicios, cómo los servicios, que es la línea gris, la de más arriba, los alimentos y los otros productos están por debajo de eso, pero servicios le cuesta bajar y por eso al índice le cuesta bajar al 2%. ¿Qué pasa en materia de servicios? Miren el ejercicio que hicimos acá con el equipo de Fundación Capital. Tomamos agosto o julio del 2019 como base 1 y tomamos cuánto de los costos de estos servicios se está cubriendo con los precios que tienen hoy al consumidor, ¿no? Y quizás el más interesante es el de, a pesar de las subas que hemos tenido en electricidad, en gas y en combustibles, solamente se cubre 0,69, el 70% del total de costos. Es decir, que todavía le falta y a pesar, fíjense qué interesante, cómo subieron los precios y ahora se han amesetado. El propio gobierno ha buscado amesetarlos para poder bajar el índice de inflación, pero todavía tenemos esta distorsión que hay que ir corrigiendo y esto sin duda le pone un piso a la inflación o un estiramiento de ir hacia la realidad en términos de los precios de los servicios. Y aquí esto me parece central, sobre todo para tomar decisiones, que es el tema salarial. Uno tiene que pensar, cuando va a calcular la demanda de cada uno de sus productos, cómo van a estar los salarios. ¿Qué hizo el equipo de Fundación Capital aquí? Y yo les diría, si este es un gráfico también que les va a ayudar a ustedes a segmentar, porque me parece otro concepto central, de la macro a la micro, es que ustedes segmenten
Por eso decía, a la Argentina le va a ir bien de manera heterogénea. Hay sectores que van a estar muy bien y ahí es donde yo me tengo que dedicar a vender o a poder focalizar dónde están los consumidores. Aquí lo que hemos hecho es tomar gremio por gremio, los principales gremios, y tomar cuál ha sido el incremento salarial que han tenido por mes y lo comparamos con la inflación. Observen ustedes ya desde el punto de vista impresionista, lo que está en rojo es evidente, es los meses en que esos gremios perdieron contra la inflación. Si uno lo mira sin mirar los números, observen que hay más rojos que verdes. Y sobre todo más rojos en la última parte. Ha habido algunos meses, cuando uno mira al mes de octubre, noviembre, donde aquí lo que decimos al final es en promedio. Bueno, tomamos todos los gremios, cuánto en promedio subieron los salarios en el mes y cuánto subió la inflación. Observen ustedes una tendencia relativamente positiva que termina en febrero de este año. Ya en febrero pierde el salario con respecto a la inflación. Entonces lo que decimos es, lo que vemos hacia adelante es un consumo que está amesetado. El ingreso disponible de los argentinos está amesetado. Sí, por supuesto, lo decía en el panel anterior, hay un rebote con respecto al año pasado. Ahora, cuidado que rebote no es crecimiento. Claramente, si yo tiro una pelota hacia abajo, va a rebotar. El primer rebote va a ser más alto, el segundo rebote va a ser más bajo, hasta que termina el piso. Rebote no es crecimiento, pero y aquí se ve muy claro. Observen cómo se cruza la línea de salarios por debajo de la tasa de inflación hacia adelante. ¿Por qué? Porque le cuesta bajar la tasa de inflación del 2% y porque los salarios, una política salarial más dura que está por debajo de la tasa de inflación. Entonces acá tenemos tres indicadores en términos de consumo. Recuerden que consumo es el 70% de lo que se mueve dentro de Argentina. Ustedes cuando se preguntan, y sobre todo también cuando van hacia un país, o también para la Argentina, 3 preguntas tienen que hacerse para saber cómo le va a ir a su negocio. ¿Cómo anda el consumo en ese país? ¿Está en más o está en menos? Y si está en más o si está en menos, ¿por qué? Porque el salario le gana la inflación, porque viene detrás, porque hay menos ingreso disponible, porque el valor de los servicios está creciendo más que bienes. Segunda pregunta, ¿cómo está la inversión? ¿Se está expandiendo la capacidad de producción? Tercera pregunta, ¿cómo están las exportaciones? ¿Ese país está generando los dólares suficientes para alimentar sus propias industrias, sus propios empleos? Si las 3 variables andan en positivo, ese es un país que va para invertir. Bueno, ¿cuál es el patrón que tenemos en el consumo? Bueno, un patrón también heterogéneo. Me gustaría quizás focalizar en donde tenemos consumo masivo, todavía por debajo de lo que era noviembre del 2023, cuando lo estoy tomando ahora, pero la aparición del crédito hace que lo que llamamos bienes durables, desde la compra de electrodomésticos, licuadoras, heladeras, motos, patentamiento de autos, todo eso ha ido creciendo. Las ventas en shopping, han aparecido las cuotas. Muy importante también, y vi también que hay varios partners de este summit que son bancos. Los bancos tienen un solo lugar para crecer, un solo lugar para ir, que es creciendo. El crédito en la Argentina no existe, es 9 puntos del producto. Cuando yo era presidente del Banco Central era 14 puntos del producto y era todavía muy bajo. El promedio de América Latina es 40%, es decir, que lo que se produce, el 40% es crédito. Ni que hablar con los países desarrollados. En Estados Unidos hay más crédito de lo que se produce. El crédito es 1,5 veces, 150% del producto. Por lo tanto, ahí hay una diferenciación de lo que es el consumo masivo, aquel que no se puede pagar con crédito y aquel que sí se puede pagar con crédito. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Bueno, la tendencia es claramente un rebote, ¿no? Después de haber tenido una caída, nosotros proyectamos una suba para este año del 4,4%, por supuesto, teniendo en cuenta que las condiciones cambiarias no varían mucho de aquí hasta las elecciones, con un rebote de la construcción, del comercio, de la industria manufacturera, pero todavía por debajo de los niveles que tuvimos en los años anteriores. ¿Cuáles son las oportunidades? Este seminario también toca las oportunidades de tecnología, que me parecen central, y cómo se incorporan estas a las pymes.
Y aquí les traigo algunas encuestas que marcan, esta es una encuesta que se ha hecho a nivel mundial de una empresa que se llama Salesforce y que marca las oportunidades, ¿no? Estas son las respuestas que han dado las pymes en el mundo. Si la tecnología impulsa los ingresos, el 91% dice que sí. Si el 78% de la incorporación de tecnología ha sido un factor de cambio para su propia pyme, el 78% dice que sí y el 87% dice que ayuda a escalar, a incrementar la llegada a clientes, a escalar las operaciones. Cuando miramos las pymes en América Latina y les preguntamos también de qué manera los posiciona y sobre todo si han invertido en inteligencia artificial. Acá solamente el 33% de las empresas pymes dicen que han invertido en inteligencia artificial, pero el 71% dice que va a comenzar a invertir o está probando de invertir. Ahora, las que usan inteligencia artificial, ¿en qué lo usan? Primero, en asistentes virtuales a clientes, en poder responder a clientes de manera mucho más masiva, en ahorrar tiempo en materia de trabajo y muchos, el 36%, a generar nuevas imágenes y contenidos de su propia producción o de modelos de producción o de modelos de servicios que tienen hacia adelante. Obviamente tiene sus pros y sus contras, Siempre hay que evaluar, por supuesto uno está pro la incorporación de tecnología, pero siempre tiene que evaluar cuáles son los pros y los contras. Por supuesto, los procesos de automatización que nos generan más eficiencia, el análisis de datos, a esto sí me parece central. Yo les decía un concepto clave en la Argentina y en el mundo de hoy es la segmentación. Si uno tuviera que decir, en la Argentina hay 4 sectores, agro, con algunas dificultades dependiendo del clima, energía, minería, servicios basados en el conocimiento, el análisis de datos que nos permite saber qué consumimos, a qué hora lo consumimos, cuánto lo hacemos a través de Internet, cuánto no lo hacemos, qué tarjeta de crédito utilizamos, qué banco utilizamos, cuáles son nuestras... Analizar al consumidor, qué consume, cuándo consume, a través de qué canal lo consume. Bueno, por supuesto todo esto se logra con tecnología. Sí, por supuesto es cómo combinamos la incorporación de tecnología con el factor humano. El factor humano se habló antes, no es que nos vamos a quedar sin empleo, vamos a ir hacia nuevas categorías de empleo en donde se va a necesitar otro tipo de capacitación. Quiero ir hacia el final, es ¿qué debe hacer la Argentina hacia adelante? Bueno, yo les decía que uno de los principales activos que hemos logrado es el equilibrio de las cuentas públicas. ¿Esto es suficiente? Es una condición necesaria, pero no es suficiente para plantear una estrategia de desarrollo y de crecimiento integral para nuestro país. Se habló y la agenda por delante de la Argentina debe generar una menor presión tributaria, los costos impositivos para quienes pagamos impuestos son altísimos. No se habla mucho, y debiéramos hacerlo, de la lucha contra la informalidad. Un país que tiene el 50% de informalidad no solo es injusto desde el punto de vista social, sino que también es un país totalmente desequilibrado. Y para esto tenemos que bajar la carga impositiva. Por supuesto, desburocratizar, se habló también en el panel anterior, sacar regulaciones que impiden, muchas de ellas que quedan de la historia y que son absolutamente absurdas. Infraestructura, yo no voy a discutir si la infraestructura tiene que ser pública y privada. Lo que sí digo es, tiene que hacerse. Tanto infraestructura física, ustedes lo saben muy bien en términos de caminos rurales, por ejemplo, no podemos tener caminos que se inundan y no podemos sacar la producción del campo porque están inundados, hasta infraestructura digital. Ahora, si vamos a decir que la inversión en infraestructura tiene que ser privada, bueno, hagamos las licitaciones correspondientes para que se invierta en infraestructura. Entonces, sin entrar en la discusión si es pública y privada, digo, esto se necesita y hay que hacerlo. El acceso al financiamiento, la modernización de toda la normativa laboral y expandir mercados internacionales, llegar a nuevos mercados, como lo decía al principio. También muy importante que se pueda tener una regla fiscal intertemporal, es decir, que el gasto público vaya reduciéndose y ojalá esto lo podamos lograr por ley, que se vaya reduciendo y que vaya
bajando en términos de producto, una reducción, pero por ley, en términos de cuánto es el peso del gasto público nacional, provincial y municipal sobre las espaldas de todos nosotros que estamos en la producción, y Argentina necesita una verdadera revolución impositiva. La cantidad de impuestos que tenemos, una simplificación impositiva y una modernización, impuestos que realmente tengan sentido, impuestos a la renta, bajar o cambiar la estructura de los impuestos sobre el consumo y sobre todo simplificación impositiva. Algo que sí se comenzó a hacer fue la exteriorización de los fondos en dólares que hay en la Argentina. Bueno, esto debiera profundizarse. Solamente, y algo muy importante, que también trajo tranquilidad cambiaria, fueron los 20.000 millones de dólares que fueron parte del blanqueo el año pasado y que lamentablemente esta idea de utilizar una tarjeta con aquellos que blanquearon y tienen una cuenta nueva en dólares en los bancos, utilizar una tarjeta en dólares para la compra de bienes de consumo no se ha popularizado. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una economía informal, en donde la mayoría de esa economía se mueve en efectivo. Y por lo tanto, hacia ahí tenemos que ir, hacia cómo atraemos a más dólares que están en el colchón a que se vuelquen al mercado productivo, pero también a incorporar nuevos trabajadores, así como hubo un blanqueo de capitales, también un blanqueo de trabajadores, para poder tener más trabajadores que estén formalizados, pero por supuesto con una tasa impositiva mucho menor. Argentina necesita entonces una verdadera transformación impositiva. Y finalmente, ¿cuál es la agenda de la Argentina hacia adelante para realmente tener un país íntegro, equilibrado, en donde el equilibrio presupuestario sea una condición necesaria pero no suficiente, en donde nos planteemos un horizonte de crecimiento y no solamente de rebote para los próximos 10 años? La innovación productiva, siempre mirar a los nuevos conceptos, a qué es lo que nos está pidiendo el consumidor. El consumidor cada vez se vuelve más exigente, tenemos más acceso a distintos productos y por lo tanto la innovación, y aquí Argentina tiene un valor en el ADN de los argentinos, en nuestra propia cultura. Somos creativos. Con lo cual la capacidad de innovar de nuestros científicos, la capacidad de innovar en industrias culturales, lo vemos permanentemente. Bueno, esto incorporarlo como un activo de nuestros sectores productivos, pero también, esto lo decía anoche, hay que generar incentivos. Mucho se habla hoy de Israel, país al que realmente admiro, y es líder en investigación y desarrollo, lo que se llama I+D. Invierte 4 puntos del producto. Argentina invierte 0,5% del producto en investigación y desarrollo. Ahora, ¿Israel lo hace espontáneamente? No, tiene incentivos impositivos. Aquella empresa que invierte en nuevos productos, en incorporar científicos a su matriz productiva, bueno, tiene una deducción impositiva de impuesto a las ganancias. Con lo cual, las políticas de incentivos, incentivos impositivos, incentivos crediticios, incentivos arancelarios, son las 3 áreas de política en donde tenemos que ir hacia un proceso donde Argentina se diferencie en el mundo por la capacidad precisamente de innovar. Una modernización impositiva, como le decía, una verdadera revolución de simplificación. No sé si podemos llegar a un 100% de formalización, pero deberíamos tener una agenda de ir hacia un 75% de las 3/4 partes de los trabajadores argentinos que estén formalizados. La búsqueda de nuevos mercados de exportación, como les decía, no solo dentro de las Américas, sino también en países que sean complementarios. Les mencioné Indonesia, otro país que me interesa mucho en términos de desarrollo. Mira lo que les voy a decir, es Vietnam. Vietnam, que pasó una guerra, bueno, se han tenido oportunidad, realmente es la nueva China en términos de consumo, y ellos consumen todas las cosas que nosotros producimos. Bueno, aquí no se habla de Vietnam. Bueno, son los países en donde tenemos que mirar hacia nuevos mercados de exportación para generar dólares genuinos. Reitero un concepto que dije al principio: más empleo y más dólares genuinos para poder darle sustentabilidad a la producción nacional. Infraestructura física y digital y acuerdo de armonización impositiva en términos de la duplicación de impuestos que tenemos a nivel nacional, provincial y municipal. En definitiva, estamos en una etapa de cambio, una etapa en donde, a mi juicio, no hay una marcha atrás.
pero tenemos que plantear todos juntos, sector público, sector privado, ustedes, cada uno de nosotros, en sus propias empresas, la agenda de futuro de la Argentina para que nos vaya mucho mejor. Las oportunidades están, el mundo, si lo entendemos, le plantea nuevas oportunidades a la Argentina y en la región, solo es cuestión de entenderlos y el futuro estará en manos de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos a Martín Redrado, quien nos honra con su presencia. Bueno, les decimos a quienes están parados que hay lugares, hay lugares aquí, en el ala derecha, adelante. No se queden parados, busquen sus asientos mientras organizamos todo para el próximo panel. Mientras le alcanzo el celular a Martín Redrado.